Welcome everybody. I'm Lena Petrova with a new Bienvenidos a episode todos, of soy Lena Petrova y esto es un nuevo Today, episodio de I'm Asuntos very Mundiales pleased en and very Contexto. excited Hoy me to complace mucho y me hace welcome mucha back ilusión dar de nuevo la bienvenida a un buen amigo del programa, Elijah McNair. Elijah is a Elijah es political analista analyst político y and a corresponsal veteran veterano en zonas de guerra, con más de correspondent with 35 over años de 35 experiencia years cubriendo of Oriente Próximo experience y el norte de covering África. the Middle Elijah, East bienvenido de and nuevo. North Es Africa. estupendo volver a verte. Elijah, welcome back. It is so great to see you again. Hola, Lena. Es un verdadero placer estar contigo. Gracias por invitarme. Thank you for being here. There are so many things going on in the Gracias Middle por estar East aquí. and, Están pasando I was muchísimas looking cosas forward en to Oriente discussing Medio them with you y tenía because muchas ganas de you hablar de help ellas us contigo, understand and porque you nos help ayudas us a entenderlas identify y a those identificar points esos puntos that clave we a need los to que be on debemos the estar lookout atentos for y que and debemos keep in tener mind. presentes. So, as of Así que, today, a the día de hoy, today, el acuerdo de US-Iran memorando de MOU entendimiento agreement entre has Estados Unidos e expired Irán de without a 60 broader días peace deal. ha expirado Trump sin que se says haya that alcanzado un acuerdo de there paz are más no amplio. talks Trump dice que no hay scheduled, conversaciones and previstas says that e the Irán Strait of afirma Hormuz que el will estrecho remain de closed Hormuz until the seguirá cerrado negotiations hasta que la begin to administración abide Trump empiece a by cumplir the los términos terms that que el Trump propio Trump himself firmó, los que aceptó. signed, that he Y por agreed supuesto, to. también And so aumentaron U.S. las tensiones en tensions torno a escalated Omán. around Oman Trump as amenazó well. con bombardear Trump Omán, que es el threatens to mediador bomb entre Estados Oman, Unidos e Irán, si that is the Omán mediator interfiere en los between the objetivos United States and Iran. estadounidenses. If Elija. Oman interferes, ¿Habrá will un he nuevo withdraw intento de troops? diplomacia, Elijah, pese a que no hay will there confianza be a alguna? new attempt ¿Cuál at es tu valoración de diplomacy estos despite últimos there being no acontecimientos? trust at all? What is your take on these latest developments? Has señalado puntos importantes. Omán, por ejemplo, no es la primera vez, es la segunda. Y básicamente, Donald Trump nunca aceptó que el ministro de Exteriores omaní saliera al principio mismo de la guerra que los estadounidenses e israelíes libraron contra Irán y dijera, bueno, en realidad estábamos en una fase muy avanzada y los iraníes ofrecieron muchas concesiones importantes cuando las negociaciones por fin estaban avanzando y estábamos logrando un avance decisivo. Y el ministro de Exteriores omaní estaba bastante disgustado por el inicio de la guerra, considerando que en realidad no había ninguna justificación para una guerra cuando las negociaciones estaban alcanzando ese nivel de buen entendimiento mutuo por ambas partes. Y como Donald Trump está diciendo que va a bombardear Omán, y Omán no es beligerante, no tiene malas intenciones ni intenciones agresivas hacia ningún país de Oriente Medio, y mucho menos hacia Estados Unidos, que está fuera de Oriente Medio. De hecho, Omán actúa como negociador e insiste a Irán en que cumpla las leyes internacionales, incluso en lo relativo al paso por el estrecho de Hormuz. Hasta tal punto que Irán renunció a imponer tasas a la navegación para respetar el acuerdo de las Naciones Unidas que Omán firmó y ratificó. Irán no lo ratificó en su parlamento. Por tanto, pasan a cobrar tasas por los servicios, y eso es legal según las leyes internacionales, y Omán puede aceptarlo. Sin embargo, el acuerdo no se anunciará hasta el final de la guerra, porque Irán sigue en estado de guerra con los estadounidenses, y los estadounidenses nunca anunciaron el final de la guerra. Al contrario, Donald Trump dice de vez en cuando, quiero que los iraníes se sometan, quiero que los iraníes se rindan. Eso ha sido en las últimas horas. Y dijo, no quiero hablar con los iraníes hasta que vengan a mí, etc. Así que es un Donald Trump inusual, con una postura agresiva, pero sin contenido. Y exactamente eso es lo que ocurrió. Así que, en lo que respecta a Irán, los estadounidenses han intentado de todo para obligar a los iraníes a someterse y han fracasado. Después, los estadounidenses intentaron destruir las capacidades iraníes a lo largo del estrecho de Hormuz y fracasaron, porque Irán solo necesita unos pocos drones y unos pocos misiles para perturbar de verdad la navegación en el estrecho de Hormuz. No se trata de quién lo controla. Se trata de quién puede garantizar un sistema de navegación seguro para los barcos y los petroleros. Y las compañías de seguros y los propietarios de los barcos tienen un enfoque y una comprensión completamente distintos de lo que está diciendo Donald Trump,
que él posee el estrecho de Hormuz y que esto forma parte de Estados Unidos. Así que, en realidad, está diciendo cualquier cosa. Así que, para los iraníes, no van a sentarse a la mesa de negociación, a menos que los estadounidenses reconozcan primero el fin de la guerra y empiecen a aplicar el memorando de entendimiento que firmó Donald Trump. He escuchado a muchos comentaristas o analistas estadounidenses decir que Irán ha incumplido el memorando y no ha desminado el estrecho de Hormuz. De acuerdo, aceptémoslo por un momento y supongamos que tienen razón. Los estadounidenses reanudaron el ataque contra Irán 3 semanas después de firmar el memorando, cuando Irán tenía 30 días, según el párrafo 5, para desminar el estrecho de Hormuz y 60 días para garantizar la libre navegación. Y después, eso empezaría sin cobrar ninguna tasa. Por tanto, los estadounidenses no pudieron esperar 30 días, 4 semanas y unos pocos días. Empezaron, en la tercera semana, a bombardear Irán de nuevo. Está claro que tenían malas intenciones, y no necesitan que yo se lo diga. Basta con escuchar a J.D. Vance, el vicepresidente, que dijo que en realidad nuestro objetivo era únicamente abrir el estrecho de Hormuz. Eso significa que los 14 puntos eran irrelevantes para los estadounidenses y que solo el párrafo 5 era de interés para Estados Unidos. Reponer las reservas estratégicas de petróleo y bajar el precio del petróleo en el mercado y en Estados Unidos. Y eso es todo. Y no dar nada a Irán. Así que realmente no vemos buenas intenciones por parte de los estadounidenses, ni como socios ni como negociadores. Por eso Irán está diciendo, bueno, no voy a abrir el estrecho de Hormuz. Pero Irán está diciendo algo más. Está diciendo, he pasado de la defensiva a la ofensiva y estoy preparado para la guerra. Irán nunca consideró que la guerra hubiera terminado. Elijah, como has señalado, los dirigentes iraníes están dando ahora señales de que están dispuestos a adoptar una postura militar más ofensiva. Y en las últimas semanas también hemos visto al líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, reorganizar parte de la cúpula iraní. Ahora bien, por supuesto, la administración Trump se niega a cumplir el memorando de entendimiento que firmó Trump. Se niega a imponer costes a Israel para aplicar realmente un alto el fuego en el sur del Líbano y en Gaza. Así que nos estamos acercando de verdad a una nueva fase de la guerra. ¿Cuál es tu lectura de esta situación? Esta es una posibilidad, porque Irán entiende hoy que los estadounidenses han puesto en marcha la maquinaria de guerra para derrotar a Irán. E Irán no va a aceptar esperar a que Donald Trump imponga indefinidamente el bloqueo contra Irán y contra el resto del mundo, porque están tratando con un presidente irracional. Un presidente que considera que el petróleo de Venezuela es suyo, que considera que las 31 toneladas de oro que pertenecen a Venezuela y están en un banco británico, valoradas en $4.000 millones, son suyas y que va a llevárselas. Que considera que Canadá debería formar parte de Estados Unidos, que Groenlandia debería ser tomada por Estados Unidos y no pertenecer a Dinamarca. Y está decidido a apropiarse de todo lo que pueda. Así que, para los iraníes, no pueden realmente lidiar con un presidente que es tan despreocupado respecto a las repercusiones para los estadounidenses, porque el precio de la gasolina afecta a todos los hogares y a todos los ciudadanos estadounidenses. Bueno, a quienes no pueden permitirse pagar más por todo, porque el transporte eleva el precio de todos los productos, y a él solo le importa él mismo. Ya lo vimos en 2018, cuando hizo trizas el JCPOA, el acuerdo nuclear entre Barack Obama, en representación de Estados Unidos, e Irán, y fue a por un acuerdo mejor. Presionó a los iraníes, imponiendo la máxima presión, y terminó su mandato sin ningún acuerdo. Así que es capaz de hacer exactamente lo mismo y decir,
Vale, pues dejo pasar hambre a la población iraní, porque lo dijo hace unos meses, que las sanciones están hechas, en realidad, para que la población iraní sienta el dolor. No le importa. Si los iraníes sufren, no le importa. Si los estadounidenses sufren, tampoco le importa. Y puede terminar su mandato en estas condiciones. Bueno, los iraníes tienen el lujo de contar con suficientes misiles para bombardear la presencia estadounidense en Oriente Medio. De nuevo, para asegurarse de que pueden atacar todas las fragatas que están en el mar, cerca de las fronteras iraníes, y realmente enfrentarse a los estadounidenses, incluso si los estadounidenses no tienen la ventaja en la maquinaria militar. Pero Estados Unidos está a 12.000 kilómetros, e Irán está ahí, geográficamente. Irán está fabricando armas, y ahora puede salir y atacar a Estados Unidos y decir, quiero romper el bloqueo, porque el bloqueo, según las Naciones Unidas, es un acto de guerra y un acto ilegal contra el país. Así que sí, existe la posibilidad de que Irán dé ese paso, a menos que países como el Consejo de Cooperación del Golfo, Qatar u Omán intervengan e intenten mediar para poner fin al bloqueo. Porque Qatar, y esta es la razón por la que menciono a Qatar, es uno de los países más afectados por este bloqueo, junto con Irak y Kuwait, porque realmente no tienen otra salida. Aunque Irak tiene 2 oleoductos terrestres, uno hacia Baniyas, en Siria, y otro hacia Turquía, pasando por Kirkuk, en Irak, solo transportan unos cientos de miles de barriles. No pueden transportar toda la producción iraquí, que ronda entre los 3,5 millones y los 4 millones de barriles de petróleo exportados fuera de Irak. Y necesitan ese dinero, porque Irak depende del petróleo para el 90% de su presupuesto, y no está vendiendo nada. Qatar depende del gas, y no tiene infraestructura para transportar el gas por tierra, como están haciendo parcialmente los saudíes y los emiratíes a través del Mar Rojo. Elijah, pasemos rápidamente a Omán, porque Omán ha actuado tradicionalmente como intermediario entre Washington y Teherán. Así que, si se aparta Omán del proceso diplomático, si la administración Trump lo está amenazando, ¿quién puede mediar de forma realista entre Estados Unidos e Irán? Bueno, está Qatar, en quien confían ambas partes. Pero si Donald Trump amenaza a Omán, ¿significa eso que los omaníes le harán caso y saldrán de la ecuación? También está Pakistán, que puede mediar. Turquía está intentando hacer algo, porque está alzando la voz y diciendo que hay que abrir el estrecho de Hormuz. Y desde luego, cuando Turquía habla de abrir el estrecho de Hormuz, no se refiere a abrirlo por la fuerza, ni uniéndose a los estadounidenses ni a los iraníes. Pero llegará un momento en que muchos países de todo el mundo le dirán a Donald Trump, ya basta, necesitamos que el estrecho de Hormuz esté abierto, porque está afectando a la economía mundial. Y Turquía está sufriendo mucho por la devaluación de su moneda local. Así que a Turquía, a Qatar y al CCG les conviene que el estrecho de Hormuz permanezca abierto. Y al mundo le conviene que esta guerra termine, especialmente a Europa, donde se acerca el invierno. Esos países europeos necesitan empezar a almacenar gas y petróleo para el invierno, y no lo están haciendo, porque en realidad Qatar produce el 20% del gas mundial. Y cuando Qatar no puede suministrar a Asia, los países asiáticos salen a buscar y se quedan con parte de la cuota disponible en el mercado. Sobre todo cuando hay sanciones contra Rusia y Europa, se ha pegado un tiro en el pie al imponer sanciones a Rusia en relación con el petróleo y el gas. Dado que Teherán está adoptando una postura más firme y ofensiva, parece que al mismo tiempo Irak se está acercando cada vez más al centro mismo de estos acontecimientos. Háblenos de las promesas de desarme que creo comentamos la última vez, porque ha habido algunas novedades.
¿Y cómo está Irak, viéndose cada vez más arrastrado, en la práctica, a este conflicto entre Estados Unidos e Irán? ¿Y cuál podría ser su papel en cuanto al impacto sobre el conflicto y a la influencia que tiene Irán en la región? Preguntas excelentes. Está usted mirando muy hacia adelante, porque existe una promesa del primer ministro de Irak, Ali Zaidi, de desarmar a todos los grupos de la resistencia o las milicias antes del 30 de septiembre. Una promesa que nunca podrá cumplir. Pero veamos por qué. En primer lugar, Irak fue invadido por los estadounidenses en 2003. Después tuvimos Al-Qaeda en Irak, y luego eso se transformó en Daesh, ISIS. Después tomó parte de Siria y regresó a Irak, apoderándose de un tercio del norte del país. Ahí fue cuando regresaron los estadounidenses. Y cuando los estadounidenses regresaron en tiempos de Barack Obama, que había prometido salir de Irak, pero que después de 2011 mantuvo siempre algo en unas pocas bases, estamos hablando de un país que soportó, quisiera o no, y en realidad, muy a su pesar, la presencia de bases estadounidenses en Irak, repartidas por distintos lugares. Cuando los estadounidenses, en tiempos de Donald Trump, el 3 de enero de 2020, mataron al general de brigada iraní Qasem Soleimani y al vicejefe de las fuerzas de seguridad iraquíes, Hashd al-Shaabi, en la carretera entre el aeropuerto de Bagdad y la ciudad de Bagdad, fue entonces cuando el Parlamento iraquí, con 73 votos, aprobó la retirada de las fuerzas estadounidenses del país. Eso es complicado, porque el Parlamento iraquí accedió a la petición del primer ministro de Irak, Adel Abdel-Mahdi. Como había dimitido, no tenía potestad para solicitar la retirada de los estadounidenses, así que trasladó la responsabilidad al Parlamento. Ahora, el Parlamento aceptó pedir a los estadounidenses que se marcharan y dejó en manos del gobierno, cuando haya un nuevo gobierno, solicitar esa salida. Cuando el Parlamento iraquí dijo eso, Donald Trump respondió: «Oh, construí una base en Irak, en Ain al-Assad, en Al-Anbar, y quiero $9.000 millones, el precio de lo que he hecho». Esa es su decisión, y ahora quiere que los iraquíes paguen ese dinero. Y puede hacerlo porque ha tenido ese privilegio desde 1990. Hay un programa llamado Petróleo por Alimentos, bajo una resolución de las Naciones Unidas, que presiona a Saddam Hussein para que venda el petróleo únicamente con el fin de comprar alimentos y productos de primera necesidad. Por tanto, el dinero que Irak recibe por vender el petróleo va al Banco Federal de Estados Unidos. Y eso no ha cambiado hasta hoy. Irak depende del petróleo para el 90% de su presupuesto, porque tiene millones de empleados. Eso forma parte de la corrupción en Irak. Y el 90% de ese presupuesto depende del petróleo. Así que, sin petróleo, es decir, sin los dólares estadounidenses, no pueden realmente, sin el visto bueno de los estadounidenses, recibir el dinero que pertenece a Irak, que va al Banco Federal de Estados Unidos y vuelve a Irak. Irak no puede sobrevivir, así que Donald Trump sabía que tenía a los iraquíes agarrados por el cuello. Después de ese día, el gobierno iraquí pidió a los estadounidenses que redujeran su presencia y que hablaran del calendario de retirada. En resumen, tuvimos a dos primeros ministros iraquíes distintos que negociaron una retirada suave para los estadounidenses. No se puede negociar con los estadounidenses con suavidad, hasta que llegó este tercer primer ministro, del que Donald Trump dijo: «Yo lo he nombrado». Es decir, el primer ministro al-Zaidi, y él dijo: «Me retiraré». Mientras tanto, los estadounidenses se retiraron de muchas bases del centro de Bagdad, que no están bien defendidas, porque fueron atacadas por la resistencia iraquí con drones. Y explicaré por qué digo resistencia. Se trasladaron al norte, al Kurdistán, al aeropuerto de Erbil y a la base aérea de Harir. Así que ambas están en el Kurdistán iraquí, en el norte del país.
Estas bases se consideran relativamente seguras porque no están en un entorno hostil. Las otras bases estaban en un entorno hostil, según la seguridad estadounidense. Sin embargo, desde entonces, los estadounidenses y los israelíes utilizaron el espacio aéreo iraquí para atacar Irán. En junio de 2024, los israelíes sobrevolaron Irak y los estadounidenses les suministraron combustible sobre territorio iraquí. Bombardearon Irán a través del espacio aéreo iraquí porque los iraquíes no tienen una fuerza aérea capaz de mantener y proteger la soberanía del país. Por eso la resistencia iraquí, que se formó en la época de ISIS, dijo: nuestro país sigue ocupado. El gobierno ha acordado la retirada completa de las fuerzas estadounidenses de Irak. ¿Se retirarán los estadounidenses antes del 30 de septiembre? Esa es la primera pregunta. Si la respuesta es no, entonces la resistencia iraquí dice: no entregaremos las armas. Es una crisis pues porque si pasamos por Irak. We move to another problem Iraq is suffering from. There are Turkish division in. Hay divisiones turcas dentro del Kurdistán. Turquía ha establecido 15 bases militares distintas en el norte, y Turquía dice que en realidad el líder del Kurdistán, Masud Barzani, le pidió que permaneciera en el país para entrenar a los Peshmerga, que son más o menos el ejército kurdo, digamos. Es decir, son la milicia kurda o el ejército kurdo. Viene a ser lo mismo. Así que la resistencia iraquí dice: nuestro país sigue ocupado por Turquía, que no quiere irse. Y cada vez que el gobierno hace una retirada turca, Turquía sigue for the ways toward, and porque es direct house. That flows from Turkey into Iraq, and already Turkey controlled a lot. Y Turquía, además, controla mucha del agua que entra en Irak. Más de 1 millón de iraquíes abandonaron las orillas del Éufrates donde vivían por la abundancia de agua, pero Turquía está utilizando el agua como un arma contra los iraquíes. Y como Turquía quiere quedarse, por eso no tiene realmente interés en salir de Irak. Además, por el estrecho de Hormuz, ahora el gobierno iraquí quiere exportar el petróleo a través de Kirkuk, que está en el norte, pasando por el Kurdistán para llegar a Turquía y exportarlo desde allí. Y Turquía vuelve a tener a los iraquíes agarrados por el cuello y dice: bueno, ahora no solo tengo el agua, también tengo el petróleo, y no me voy de Irak. Así que Turquía no tiene intención de abandonar el país. So Turkey has no intention to leave the country. And the last point is, Y el último punto es que muchos de los iraquíes que participaron en la formación de estos distintos grupos para atacar a Saddam Hussein durante su control del país, cuando Saddam Hussein cayó tras la invasión de 2003, y cuando el ISIS entró en el país, esos grupos fueron armados para hacer frente a Al-Qaeda, que más tarde se convirtió en ISIS. Los mismos grupos que se unieron a Hashd al-Shaabi, las fuerzas de movilización popular, han pasado a formar parte de las fuerzas de seguridad iraquíes bajo el mando directo del primer ministro iraquí, como el líder de Badr, Hadi al-Amiri, que dijo que la resistencia iraquí no será desarmada. Hay una gran diferencia, eso es lo que dicen, entre desarmar y controlar las armas de las fuerzas de resistencia. Así que están a favor de controlar las armas de la resistencia hasta que el país sea liberado. Y el argumento es que el país necesita ser liberado y tener soberanía, controlando su espacio aéreo para impedir que los estadounidenses o los israelíes sobrevuelen Irak y bombardeen a los iraquíes. Pero no solo eso. Hace apenas unas semanas, Arabia Saudí atacó a las fuerzas de seguridad iraquíes, las fuerzas de seguridad legales, y mató a más de 23 personas e hirió a 50. Eso significa que incluso Arabia Saudí puede violar el espacio aéreo iraquí. Como Irak no es totalmente soberano, esta gente sostiene que en realidad no hay razón para que el primer ministro emprenda un proyecto tan ambicioso e imposible y diga: voy a desarmar a las milicias, solo porque es amigo de Donald Trump. Y Donald Trump quiere que se deshaga de quienes pueden representar una especie de amenaza para la presencia de las fuerzas estadounidenses en Irak. To the presence of the American forces in Iraq.
So fascinating, Elijah. Thank you so much for walking us through the details. I Qué think it makes a lot fascinante, more sense Elijah. now, and Muchas it gracias really, por explicarnos los helps detalles. see the bigger Creo que picture ahora and todo tiene mucho más see the main sentido y actors claramente nos ayuda a ver el around panorama Iran general y a and los also principales actores en torno impact and the a degree Irán. of US influence También el in the impacto y el region, grado de given influencia that, de as you Estados mentioned, Unidos en la Iran is región, very much an occupied teniendo en cuenta state, que, it's not como sovereign, mencionaste, and Irak the sigue disarmament siendo of en gran Iraqi medida un estado resistance does ocupado, appear no to es be soberano. a nearly Y el impossible desarme de la task resistencia because iraquí there parece is no ser una sovereignty, tarea casi there's imposible, no incentive porque no hay for soberanía. for the Así resistance que la to even resistencia consider no tiene sovereignty. ningún incentivo siquiera para considerar el What do you desarme, see ¿verdad? the Iraqi ¿Qué prime crees que hará minister después el primer do ministro next iraquí once cuando the su goal to objetivo de disarm desarmar a la Iraqi resistencia resistance iraquí falls no short of his cumpla sus promises promesas and doesn't y de hecho no transpire se the way he materialice intended? para finales de Is Trump septiembre? going to want ¿Querrá Iran to Trump make que haga further nuevos attempts intentos to para, en la effectively, práctica, ya sabes, afectarla de tal manera que no pueda ser percibida como una fuerza en Irak? ¿O tendrá que tomar otra vía en la práctica? Will he have to go another route effectively? You're asking the right question. The problem is Iraq is. Estás haciendo la pregunta adecuada. I've lived in El Iraq problema es que Irak for es muy 9 years. complicado. And to Viví en put Irak this durante la in guerra, your durante 9 perspective, años, y explicártelo en unos minutos va a ser todo un reto. now, the Shia Ahora, control los the chiíes majority. controlan la mayor They parte de are Irak. 67% Representan el 65% de la of the población, population, y el and primer Prime ministro Minister es is a chií. Shia. However, Sin embargo, like in como en every todos los country países de Oriente in the Medio, Middle East, hay quienes there are son those who are proestadounidenses, pro-American, independientemente de su regardless religión o de their su religion secta, or their sect, y quienes son and there are those who antiestadounidenses. are Hablamos de chiíes, suníes we're y talking about cristianos. Shia, Sunni, and the Christians. The Kurds are 100% pro-Americans. Los kurdos Even if son they were 100% deceived by the proestadounidenses, when aunque los the estadounidenses los US engañaron cuando su líder, independent, Masoud Barzani, to be quiso la independent, independencia. and then Entonces, en aquel momento, los at that estadounidenses time, dijeron, no os apoyamos. we Y el not único support apoyo you, que and resultaba also interesante vino de Israel. came ¿Y from por qué Israel. Israel? And Porque why el padre Israel? de Masoud Because Barzani, Masoud el líder Barzani, kurdo, the Kurdish leader era un in amigo Iran, muy cercano used y to recibía be very visitas close del to primer the ministro Kurds, israelí visit y del jefe del Estado Mayor en the Prime Kurdistán. Minister and Chief of Así que Staff Kurdistán tiene una in relación muy Kurdistan. So estrecha con Kurdistan Israel, con el has very Mossad. close relationship Tienen una with base del Israel, Mossad en with the Kurdistán. Mossad. They have a Aunque base ahora of the Mossad Kurdistán in forma parte de Kurdistan. Irak, Although el Kurdistan is comportamiento part de of Iraq, Kurdistán presionó al gobierno behavior iraquí. of Kurdistan put pressure on the Iraqi government. For example, during the presence of ISIS, Por ejemplo, the durante la Kurds presencia de supported ISIS, los Israel kurdos vendían petróleo a because they had Israel the porque control, tenían el and control. the Iraqi Y el government, gobierno iraquí, during the durante la occupation ocupación de phase of Irak por parte de was ISIS, really estaba realmente um, causando creating estragos hope en in el the country, país. and the El gobierno de government Bagdad was estaba un poco perfect to the paralizado, point that hasta el what they had punto de when que cuando el gobierno de Bagdad took recuperó más over the control control y fue al and went norte to para the liberar north el resto to del liberate país, the rest of se the country, enfrentó a they los passed for the Peshmerga, que Peshmerga, mataron a the 11 band soldados soldiers del ejército of the iraquí. Iraqi Así que, army. aunque ahora el Even ejército that, iraquí now controla the la Iraqi salida y army la entrada, controls en the Kurdistán exit and the hay un entrance. ejército llamado los In Peshmerga. Kurdistan, there is a En part Kurdistán está el Mossad. that is called the Peshmerga. In Kurdistan, there are the Mossad. In Kurdistan, there are the Iranian En Kurdistán están los anti-Iran grupos iraníes groups anti-Irán, trained que by reciben entrenamiento the allí Mossad del Mossad and by y the de la CIA, CIA, the el same mismo group grupo that del que Donald Donald Trump said we dijo send que les weapons enviamos to. armas. They are Están en el Kurdistan Kurdistán Iraq. iraquí. Well, if Pero only si to queremos make ir it aún further, más lejos, Abu Musab Abu Musab al-Zarqawi, al-Zarqawi, the la primera first persona a la que Colin person Powell, who el secretario de Colin Exteriores de Estados Powell, Unidos, US hizo Foreign famosa y Secretary, encontró como made razón para famous and luchar wanted contra to Al-Qaeda en Irak, wanted to fight estaba en Kurdistán con un grupo Al-Qaeda muy in Iraq. pequeño. Was Y a los very estadounidenses lo hicieron was a very famoso, small group, así que fue a and Bagdad made y him formó famous. Al-Qaeda Went en to Irak. Baghdad and Así que formed esa es una Al-Qaeda in Iraq. complicación. So La segunda that is complicación one son, por ejemplo, los complication. Second sadristas, complication liderados por are, for Muqtada example, al-Sadr. the Sadris, Muqtada al-Sadr led by estuvo entre los Muqtada primeros grupos chiíes que lucharon Muqtada contra los al-Sadr was the estadounidenses. among the first Shia groups who fought the Americans. He's the first who started the war against the American Fue el primero occupation que inició la guerra in contra la Najaf ocupación twice. estadounidense en Najaf, Najaf en dos happened ocasiones. twice La under batalla de Najaf tuvo Ayyad lugar Allawi dos as the veces, prime minister con Ayyad Allawi como until primer ministro, Muqtada hasta que al-Sadr Muqtada left al-Sadr dejó Najaf Najaf y and se went fue a to Bagdad. Baghdad. But Pero then he entonces formed formó un a grupo secret secreto group llamado called Asaib Asaib al-Haq. al-Haq. Y, más And this adelante, Asaib Asaib al-Haq al-Haq later se on convirtió en una became a escisión del grupo de splinter of Muqtada the al-Sadr, Muqtada los al-Sadr sadristas. group.
Porque Muqtada al-Sadr heredó algo de su padre, millones de seguidores, pero no tiene el mismo carisma ni los mismos conocimientos de política. Por eso es que hace scisiones de los sadristas, y Muqtada al-Sadr acusó a Irán de ser responsable de dividir su grupo. Por eso, cuando oyes a Muqtada al-Sadr decir, sí, quiero que se desarme a todas las milicias iraquíes, a todos los grupos chiíes, te cuento esta historia porque Muqtada al-Sadr le guarda rencor a Irán y quiere que se desarme a todos estos grupos porque todos proceden de los sadristas. Si hablamos de Nuhaba y de Akram al-Kabi era el segundo jefe del Jaish al-Mahdi en Nayaf, cuando el Jaish al-Mahdi, que pertenece a Muqtada al-Sadr, luchaba contra los estadounidenses. El grupo Imam Ali era al-Zaidi. Él también era el jefe del Jaish al-Mahdi en Nayaf, cuando después de la guerra, Muqtada al-Sadr lo consideró demasiado violento y lo expulsó del grupo. Entonces Irán entró en escena y él tomó a un grupo y formó otro grupo, Qais al-Khazali. Hoy tiene 27 diputados. Fue ayudante de campo de Muqtada al-Sadr. Fue uno de los alumnos de Sayyid Muhammad Sadiq al-Sadr, el padre de Muqtada al-Sadr. Y de nuevo, es una escisión de los sadristas. Así que todos estos grupos, y todos estos grupos chiíes, vienen de algún sitio. Por eso se oyen las diferencias entre alguien como Sadr, que dice no, esto debería desarmarse, y alguien como Hadi al-Amiri, que es de Badr, y que luchó contra Muqtada al-Sadr en un momento dado. Bueno, no fue él. Muqtada al-Sadr luchó contra él. Pero esa es otra historia para otro momento. Sin embargo, se oye a estas personas decir, no podemos desarmar a estos grupos porque siguen siendo necesarios. Y normalmente, un gobierno que no controla al grupo o que finge no controlarlo, en realidad, estos grupos benefician a ese gobierno, pero no benefician a los estadounidenses. Porque el gobierno puede decir, oye, no es mi responsabilidad, quiero desarmarlos, pero no puedo. No es como en el Líbano, cuando el presidente dice, no tengo que desarmar a Hezbollah, y entonces yo soy el responsable. A veces poder negar la implicación beneficia al gobierno. Así, la fuerza opositora, como Estados Unidos, que tiene suficiente poder, no puede ir y atacar al gobierno, sino que ataca a estos grupos, aunque a veces ataque al grupo que pertenece al ejército iraquí o a las fuerzas de seguridad iraquíes. Así que ahora, Ali Zaidi es un joven rico, es multimillonario y está fascinado con que Donald Trump lo reciba en la Casa Blanca desde el primer día, diciendo, le apoyo, y cree que está en la cima del mundo. Pero en realidad no lo entiende. En realidad está sentado en Irak, donde las cosas no suceden como él quiere, y donde hay tantas dinámicas que incluso el gran ayatolá Sayyid Ali Sistani renunció a intentar organizar algo en Irak. Y Sayyid Ali Sistani guarda silencio porque sabe que en realidad esta es la gente de Irak. No se puede hacer mucho. Esta gente necesita experiencia para adquirir conocimiento y aprender de política real. Pero sobre todo, hay un problema. Irak está ocupado. Las finanzas iraquíes están bajo control de los estadounidenses. Los estadounidenses violan el espacio aéreo iraquí. Los estadounidenses están matando a las fuerzas de seguridad iraquíes. El peligro de ISIS no se ha eliminado, porque quienes encendieron ISIS siguen vivos. Siguen existiendo en los países del Golfo, entre los estadounidenses y también en Turquía. Turquía amenazó con ocupar más territorio en Irak cuando Hashd al-Shaabi, antes de formar parte del gobierno, amenazó a las fuerzas turcas. Si entran, irán a atacar a Turquía. Y Turquía redobló la apuesta y se retiró de la zona de Sinjar, en el noroeste de Irak. Pero ahora están protegidos por el Kurdistán, porque el gobierno iraquí no quiere realmente enfrentarse a los kurdos. Y cuando hablo de los kurdos y de que tienen una base del Mossad, una base anti-iraní, quiero complicárselo aún más a usted y a la audiencia. En realidad, quien salvó al Kurdistán fue Irán.
Cuando Qasem Soleimani aterrizó con sus 4 aviones, según dijo Masoud Barzani, está en Google, con armas, cargados de armas, para defender al Kurdistán e impedir que el ISIS avanzara hacia el Kurdistán, mientras los estadounidenses se negaban a suministrar armas a los kurdos y al gobierno iraquí. Por eso digo que Irak es tan complicado. No es fácil que un primer ministro joven llegue y se mueva entre todos estos campos de minas diciendo: oye, la fecha es el 30 de septiembre, todo el mundo va a ser desarmado. ¿Por quién? Más de la mitad del gobierno iraquí y de las fuerzas de movilización popular iraquíes eran ex-milicianos. Formaban parte de esas milicias que defendieron Irak cuando el ISIS se apoderó de más de un tercio del país. Así que quiere dar órdenes al ejército y a las fuerzas de movilización popular para que vayan a atacar al mismo grupo contra el que lucharon juntos, un enemigo común que no ha sido eliminado, y a otro que los está bombardeando, como los estadounidenses, y que está abriendo el espacio aéreo a los israelíes. Creo que esto le queda un poco grande a al-Zaidi. Te agradezco que hayas mencionado al general militar iraní, Qasem Soleimani, porque creo que muy pocos estadounidenses y probablemente muy poca gente occidental conocen su contribución en la lucha contra ISIS. Por eso, los principales medios occidentales lo presentan como una figura muy negativa y, por supuesto, la administración Trump, durante el primer mandato de Trump, aprobó su asesinato. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero muy pocos entienden esa dinámica y su contribución en la lucha contra ISIS. Y creo que tu comentario al aludir a la importancia de Qasem Soleimani y de su ayuda es increíblemente importante. Y eso, por supuesto, es un asunto muy complejo en sí mismo. Ahora, si nos acercamos a Gaza y al Líbano, justo antes de empezar a grabar, vi noticias de que las fuerzas de ocupación israelíes habían hecho estallar el depósito público de agua de la localidad de Mansouri, situada en el sur del Líbano. Esa instalación abastece de agua a la localidad de agua potable. También estamos viendo acontecimientos muy trágicos en Gaza, donde los civiles están siendo víctimas de la agresión israelí. Entonces, la administración Trump es incapaz de contener a Israel e imponer un alto el fuego, después de todo, o no está dispuesta a hacerlo. ¿Cuál es su valoración de estos acontecimientos en el Líbano y en Gaza, donde los civiles corrientes siguen siendo masacrados? Bueno, en realidad, los estadounidenses están de acuerdo con el primer ministro Benjamin Netanyahu en hacer lo que él quiere en Gaza y Líbano, bajo el pretexto de proteger la seguridad de Israel. Ya ve, después del 7 de octubre, la doctrina israelí ha cambiado. Han llevado la batalla a otros países. Ocupan lo que los israelíes definen como zonas de seguridad, que son territorios de Gaza, Líbano y Siria, y también de Cisjordania, y se apropian de más tierras bajo el pretexto de proteger a los judíos en Israel, lo cual es un pretexto muy falso, porque en realidad no es esa la realidad. Lo que están haciendo es aplicar más o menos el sueño de un gran Israel del que habló Benjamin Netanyahu, no yo. Dijo que está trabajando para lograr un gran Israel. Y Donald Trump, antes de su elección, dijo: Israel es pequeño, tenemos que ampliarlo. E hizo este gesto con las manos, indicando que la única forma de ampliar Israel no es metiéndole aire, sino que Israel se expanda y ocupe los países que rodean Palestina. Así que, los estadounidenses, cuando Jared Kushner visita Israel y habla con Benjamin Netanyahu, y ese mismo día Netanyahu mata a palestinos en Gaza, llamándolos Hamas o la Yihad Islámica. Entre ellos, hoy ha muerto un niño de una familia de 5 personas. Entonces, eso es una justificación que Israel ofrece al mundo, porque no rinde cuentas ante nadie. Porque a Israel se le ha dado carta blanca para saltarse todas las leyes internacionales.
y realmente no le importa mientras los estadounidenses lo protejan. Y los estadounidenses no están permitiendo, ni exigiendo, ni pidiendo a los israelíes que moderen su actuación. No hay nada suave en lanzar bombas. Una bomba es una bomba. Una bomba no puede ser suave. Destruye y mata gente. Ya ha mencionado Mansouri. Es porque los israelíes prometieron, y luego cumplieron su palabra, de arrasar el sur del Líbano, como Rafah. Y eso es lo que están haciendo. Están destruyendo todas y cada una de las viviendas civiles en el sur del Líbano que ocupan al sur del río Litani y también alguna zona al norte del Litani. Esto, lo que están haciendo los israelíes, volarlo todo sin preocuparse por las leyes internacionales. No les importa qué es civil y qué no lo es. No distinguen entre una cosa y otra. Y en Gaza ocupan entre el 65 y el 70% de la franja de Gaza. Y los estadounidenses no les piden que se retiren, ni que dejen de expandirse. No les piden que dejen de disparar y que acepten el alto el fuego. Hamas aceptó entregar sus armas a la autoridad palestina, que va a controlar Gaza. Y los israelíes dijeron claramente, rechazamos los 15 puntos estadounidenses. Así que no les importa. Entonces, ¿por qué Jared Kushner va a visitar a Benjamin Netanyahu y hablar con él de qué? Esta persona, que es fugitiva de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, ya rechazó los planes de Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se trata de permitir que los palestinos vivan? Los israelíes pueden encontrar 1.000.000 de excusas, decir que estaban conspirando, que avanzaban hacia nuestras tropas, que estaban causando daños, que preparaban un ataque. ¿Quién puede verlo? ¿Quién puede comprobarlo? Nadie. Por eso no hay límite a lo que Israel puede hacer en Gaza, en Cisjordania, en Siria. Fueron a bombardear el aeropuerto de Al-Juhur porque Turquía lo utiliza y porque es un aeropuerto que llevaba años fuera de servicio durante la guerra civil. Estaba fuera de servicio y los sirios no lo utilizan. Y los sirios, el nuevo liderazgo en Siria, quieren llegar a un acuerdo con Israel. Y no están disparando ni una bala contra los israelíes. Y los israelíes siguen manteniendo la postura de que quieren bombardear en Siria todo lo que quieran para asegurarse de que Turquía no tenga presencia allí. Pero Turquía es quien llevó a Ahmed al-Shara, el nuevo presidente sirio. Por lo tanto, inevitablemente, Turquía tiene presencia en Siria. Pero los israelíes se resisten a eso. ¿Por qué razón? Incluso los estadounidenses están enfadados con los israelíes. Enfadados, pero sin actuar, sin hacer nada para detener a Israel. Esa es la diferencia. Públicamente, Tom Barrack, el enviado presidencial estadounidense, se quejó de los bombardeos. Pero quejarse no impide que Benjamin Netanyahu duerma tranquilo y ordene la destrucción de cualquier objetivo que quiera. Así que esa es la política de Israel hoy, expandirse. Y Benjamin Netanyahu es mucho más peligroso hoy y durante los próximos 2 meses, porque se enfrenta a elecciones. Y la incorporación del partido Likud a Israel, junto al partido de Itamar Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad, y de Bezalel Smotrich, que es el ministro de Finanzas, crea en el gobierno una auténtica combinación, una bomba atómica política belicista. Y este grupo, el partido Likud, y ellos, porque la gente tiende a culpar a Itamar Ben-Gvir y a Bezalel Smotrich, olvidando que Benjamin Netanyahu dijo, en el gobierno, yo llevo el volante. Y eso es lo que hizo en uno de sus videos y entrevistas. Es decir, él es quien se atribuye la responsabilidad de los actos de Ben-Gvir y Smotrich. Por tanto, él es quien inspira a quienes fueron acusados de terrorismo por el tribunal israelí antes de convertirse en ministros. Así que hoy, como hay elecciones, estos 3 grupos quieren ir a la guerra contra los palestinos de Cisjordania aún más que nunca. Y eso es lo que están haciendo. Ampliar los asentamientos, dar vía libre a los colonos para matar a palestinos, para expulsar a palestinos de sus aldeas en las zonas A y B, la zona bajo control total de los palestinos.
Benjamin Netanyahu, de todos modos, no reconoce un Estado palestino. Y lo que están haciendo en Gaza, matando a diario, lo que están haciendo en Líbano, matando y bombardeando objetivos civiles y destruyendo viviendas, lo que están haciendo en Siria, atacando al ejército sirio, posiciones sirias e infraestructuras, aunque Siria no reaccione en absoluto. Esa es la política de Israel, y los estadounidenses no están haciendo nada. Y sin embargo, hay otra crisis que quizá podamos abordar a continuación, como última pregunta. El lunes 17 de agosto, The Guardian publicó un artículo que revelaba el mal estado y el deterioro de los marineros estadounidenses desplegados en el Golfo. Y es muy importante tenerlo presente, porque el artículo publicado habla de una nutrición insuficiente, agua potable de mala calidad y falta de apoyo psicológico. Todo ello pese a que, por supuesto, cientos de marineros estadounidenses llevan meses en el mar sin tocar tierra, sirviendo a los intereses de un país extranjero, los intereses de Israel. Así que la pregunta es, ¿cómo planea la administración Trump, cómo planea el secretario de Guerra Pete Hegseth seguir amenazando a Irán y a otros estados mientras al mismo tiempo no logra realmente cuidar de sus propias tropas? Aquí hay una contradicción muy impactante y me encantaría conocer tu opinión al respecto. Es una señal de que Estados Unidos no estaba preparado para este tipo de guerra. No estaba preparado para una reacción iraní, ni para una presencia prolongada de los estadounidenses en el mar, con el fin de imponer un bloqueo. Demuestra que, cuando Donald Trump toma la decisión de aumentar o mantener el bloqueo, en realidad no estudia todos los aspectos. ¿Puede Estados Unidos hacer eso ahora? ¿Qué necesitan los estadounidenses para mantener y cumplir esa decisión política? Si pueden mantener el bloqueo con la presencia de marineros estadounidenses, ¿se puede relevar a esos marineros? ¿Y cuándo? ¿Durante cuánto tiempo pueden permanecer allí? ¿Cuál es el límite de tiempo que pueden quedarse? Al fin y al cabo, son soldados y obedecen órdenes. Pero las órdenes deberían venir de personas responsables. Hegseth no es una persona responsable. Es alguien que dice o hace todo lo que dice Donald Trump. Y Donald Trump está muy lejos de ser un genio en política o en asuntos militares. Por lo tanto, toma una decisión y dice, el estrecho de Hormuz es mío. Ah, no, voy a imponer un bloqueo sobre lo que es suyo porque él dice que es suyo. Y yo controlo el estrecho de Hormuz y todo el petróleo está saliendo. Entonces, ¿por qué mantienes el bloqueo? ¿Por qué necesitas mantener la presencia de la fragata estadounidense y de la flota frente a Irán y frente al estrecho de Hormuz para imponer el bloqueo? Todas sus decisiones son realmente improvisadas. No son decisiones meditadas. Y él nos lo dijo desde el principio. Dijo, no me lo esperaba. Cuando vas a la guerra y no tienes un plan B, no esperas nada, porque te dejas llevar por ilusiones. Y si eso no se traduce en hechos, entonces todas estas cosas se te vuelven en contra. Y lo que hace Donald Trump para defenderse es acusar de noticias falsas a los periodistas que informan de esto y no quiere hablar con ellos. Así que los intimida. Esa es la reacción de una persona que no es responsable. Y cuando dice, no me importan las elecciones, está diciendo, no me importa el pueblo estadounidense que sufran. Dijo, no me importa ofrecer atención médica a la población, porque necesito el dinero para los militares. De este presidente se puede esperar cualquier cosa. Por supuesto. Elijah, muchísimas gracias por acompañarnos y por una conversación tan fascinante y tan detallada que he disfrutado muchísimo. Y tengo muchas ganas de volver a tenerte en el programa. Y para nuestros espectadores, recomiendo encarecidamente seguir a Elijah en X y también visitar su página web, cuyo enlace dejaré en la descripción de este video, justo debajo. Elijah, muchísimas gracias por tu tiempo y por una conversación tan fascinante.
Es un placer. Te invito a ustedes. Me.